estas diapositivas subidas en Classroom. ¿Ya las han descargado? Sí, doctora. Sí, bueno, entonces se puede visualizar. Ya, me van a decir si es que pasa las imágenes, porque a veces no. ¿Pasa? No, doctora. ¿Cambió? ¿No cambia? No. Ese es el que tengo el problema, no sé por qué no cambia. Si las cambio así, ¿las pueden ver? Ahí, ¿pueden ver que haya cambiado? Sí, Se ve. Ya, sí la vamos a pasar, no sé por qué no la puedo poner pantalla completa. Bueno, vamos a hablar sobre el hemograma, que es lo que nosotros hemos hecho en todas las clases prácticas, pero la hemos partido tema por tema. Ahora vamos a hablar en conjunto del hemograma, que es lo que va a entrar al examen también. ¿Cuál es la prueba más solicitada en hematología? Esa es la pregunta. Entonces, la prueba más solicitada en hematología es el hemograma completo. ¿Por qué? Porque el hemograma me va a dar un pantallazo general de qué es lo que puede tener el paciente, sabiendo los rangos referenciales que ustedes ya lo hemos visto en clase, los valores de referencia, y sabiendo también en qué casos puede estar elevado y cuáles pueden ser las razones por las cuales se pueden elevar o se pueden disminuir. En algunos casos, por ejemplo, cuando tenemos una plaquetopenia, una plaquetosis, una leucopenia, una leucocitosis, ¿no? Una eosinofilia, una neutropenia, una desviación a la izquierda, la presencia de callados, la presencia de células inmaduras de los blastos, si es un eritroblasto, un mieloblasto, un eritroblasto. Entonces, eso es lo que nosotros hoy vamos a empezar a mirar, que ya lo hemos visto en, casi rechazo a Leida por dar a aceptar, pero admitir a todos, ¿listo? Ya. Entonces, para eso tenemos que ver hoy, vamos a ver el contenido básico de hematología, que ya lo hemos visto, el desarrollo del hemograma desde el inicio hasta la actualidad y los controles de calidad. Vamos a ver los conceptos básicos de hematología. Ya esto nosotros lo hemos visto en alguna presentación, ¿ya? Y ahora vamos a reforzar. Para ello vamos a ver que la sangre tiene, habíamos dicho, una parte líquida y también tiene una parte de célula. Dentro de la parte líquida de la sangre es lo que nosotros vamos a estudiar a el comportamiento celular, que tenemos las células rojas, la serie blanca y las plaquetas, ¿no? Y en función a la parte líquida tenemos el plasma. Aquí, bueno. Dentro de lo que se refiere a la serie de eritrocitos, vamos a ver que tenemos los glóbulos rojos, que habíamos dicho que cumple o ocupa el 45% del total. Tenemos el WBC, por favor pónganle ahí blancos. Ustedes tienen en los diferentes hemogramas el RBC, que es el recuento de glóbulos rojos, WBC, que viene siendo el recuento de los blancos, y obviamente las plaquetas, que cumplen el 1%. El siguiente porcentaje de los 45 menos 100 corresponden al 55%, que es la parte del plasma. Y es en el plasma donde también habíamos dicho en la teoría, recuerdan que existían algunas macromoléculas y algunas estructuras como los carbohidratos, los lípidos, que se pueden estudiar en el plasma del paciente. Ahora, ¿cuándo decimos que un plasma? Cuando nosotros utilizamos una muestra, una sangre con un anticoagulante. ¿Cuál es el anticoagulante de elección? Es el EDTA, que es el etilendiamín tetracético, el cual, este EDTA, el cual
tiene una función específica de poder preservar a las células de las series rojas, de las series blancas y las plaquetas. Sin embargo, va a tener un tiempo de vigencia. Se recomienda que se debe de procesar durante las 4 horas post extracción de sangre, pero el EDTA máximo hasta 8, 10 horas podemos preservar la cantidad de la estructura tanto de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Para ello voy a en este momento pasar a Classroom, ¿ya? Perdón, al grupo de hematología, un inserto del EDTA para que ustedes lo puedan estudiar. Porque parte de lo que yo le estoy pasando es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta para el examen y necesito que ustedes lo estudien o lo lean, sí, porque vamos a ver sobre... A ver, aquí tengo... EDTA. Ok. ¿Me avisan si les llegó? ¿Les llegó? Sí, doctora, ya llegó. Ese EDTA que yo ahorita les he pasado es el inserto de un proveedor. Se van a fijar, lo pueden descargar en este momento o después de clase. Sí, se puede ahorita, doctora, así nos va explicando. Ok, entonces si es que pueden abrir, yo les voy explicando ahorita. Ese que les pasé es el EDTA, sin embargo, tiene el primero, van a ver el español que viene siendo la página número 3, ¿ya? Si lo ven, tiene 6 páginas, pero está en español, inglés y portugués. En la página 3, vámonos, ¿pueden centralizar la página 3? Sí, doctora. Ya, entonces en la página 3 está sobre el EDTA, que es una solución, un anticoagulante, que es el etilendiamín tetracético. En este caso, la presentación que estamos viendo es una presentación líquida. Los cuidados especiales en la distribución de cuánto voy a utilizar sangre anticoagulante está descrita en qué tipo de muestras voy a utilizar. Las muestras van a ser la sangre periférica que se obtiene a través de una venopunción y se puede utilizar una gotita para 5 ml. Ahora, normalmente 5 ml es mucho para un hemograma. Nosotros podemos utilizar, una gota es aproximadamente 50 microlitros, entonces podemos utilizar normalmente 20 a 25 microlitros por 2.5 ml de sangre. Entonces aquí puedo usar 25 microlitros de anticoagulante para 2.5 ml de sangre. Y de esta manera puedo optimizar la muestra porque 5 ml es mucho para sacar a una persona solamente para un hemograma. Entonces, aquí ustedes tienen un inserto de cómo pueden utilizar. Luego tienen, eso se los paso, entonces les voy a cerrar esto y nos volvemos a la presentación. Entonces, puedo utilizar el anticoagulante, que es el EDTA, en el caso del hemograma. Los glóbulos rojos. Y dentro de los glóbulos, ¿qué tenemos? Los glóbulos rojos, RBC, WBC, es los glóbulos blancos y las plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos, vamos a ver que podemos tener la subpoblación de los linfocitos, la subpoblación de las células MIT, que son los glóbulos medios, que significa, ¿cuáles son estos? Los monocitos, eosinófilos y basófilos, y por último tenemos los neutrófilos. De esta manera, los contadores hematológicos me van a clasificar a las células dentro del recuento del hemograma completo. Veamos los primeros, los glóbulos rojos.
En este cuadro tengo 3 columnas, uno de la izquierda, los glóbulos, la función breve, cuál es su función y en qué enfermedad está relacionada. Por ejemplo, los glóbulos rojos RBC, su función es llevar oxígeno o transportar oxígeno y transportar dióxido de carbono. Esa es su función. Ahora, ¿en qué enfermedad va a estar relacionada la anemia? Nosotros vamos a hablar que, recuerdan que habíamos dicho que tenemos que tener el valor referencial del hematocrito, tanto en hombres como en mujer, que el hematocrito en el hombre es mayor que en la mujer. ¿Y con qué otro parámetro va a estar relacionado el glóbulo rojo? Va a estar relacionada con la hemoglobina, que habíamos dicho que es una proteína que se encuentra en el interior de un eritrocito. ¿Con qué más va a estar relacionada? Con los índices hematimétricos, los 3 índices hematimétricos. ¿Cuáles son los índices hematimétricos? Lo tienen en su hemograma. Agarren a ver su hojita de su hemograma. ¿La tienen ya la hoja del hemograma? La que llevan todas las clases. Ya. Esa hojita del hemograma, ustedes tienen los índices hematimétricos. ¿Cuáles son los índices hematimétricos? Son 3, que ya lo hemos visto también en la práctica. La hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿ya? Y el volumen corpuscular medio. Esos 3 parámetros van a entrar al examen y tienen que aprenderse el rango referencial. Entonces, cuando nosotros hablamos de una anemia, va a estar relacionada los glóbulos rojos y los 3 índices hematimétricos. Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. El siguiente glóbulo blanco, el glóbulo es los glóbulos blancos, cuya función principal es la de la antiinfección, o sea, protegernos contra las infecciones. ¿En qué caso va a estar relacionada una infección bacteriana, una infección viral, una infección parasitaria? Obviamente en algunos de estos va a estar elevado, otros va a estar disminuido. En leucemia, en el cual puede estar, los blancos lo dijimos que era entre 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Sin embargo, en casos de leucemia podemos tener 180.000 blancos o podemos tener 1.200 blancos. Hablamos de 180.000 blancos, estamos frente a una leucocitosis. Si hablamos de 1.200 blancos, estamos frente a una leucopenia. Y en las plaquetas vamos a tener cuya función principal es la coagulación, y en las enfermedades trombóticas o trombosis en la que vamos a encontrar alguna alteración. Vamos a agregar, creo que no hay nadie más para agregar. No sé si alguien preguntó algo. Tampoco, estoy viendo la plataforma. Okay, sigamos. Aquí tenemos todos estos rojitos, ¿lo ven? Eso vienen siendo los glóbulos rojos. Estos son los glóbulos blancos. Y bueno, tenemos las plaquetas que aquí no visualizamos casi nada de las plaquetas. Veamos los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos vamos a decir que es importante el estudio de los glóbulos rojos cuando estos están altos y cuando estos también están bajos. Dentro de lo que cuando están aumentados tenemos en qué casos están aumentados en las personas que tienen un vómito severo. ¿Por qué vómito severo? Porque son pacientes que van a estar hemoconcentrado. Y al ser paciente hemoconcentrado, entonces va a tener su volumen líquido disminuido. ¿En qué otros casos? En diarrea. Los pacientes que están con diarrea están hemoconcentrados. Quemaduras severas igualmente, tumores gastrointestinales, diabetes insípida. En estos casos, frecuentemente vamos a tener tanto un hematocrito alto como glóbulos rojos. Por ejemplo, vamos a tener un hematocrito de 60 en un varón. Vamos a tener glóbulos rojos de 6.500.000. Vamos a tener una hemoglobina alta.
También en las enfermedades cardiopulmonares, generalmente pacientes que fuman, los que fuman muy frecuentemente, son pacientes que están hemoconcentrados. ¿Ya? Son pacientes que están hemoconcentrados. Y estos pacientes muchas veces van hacia el médico y el médico le pide un hemograma y van a ver hematocrito, hemoglobina, glóbulos rojos altos. Entonces, cuando un paciente tiene hematocrito, tiene no solamente las series rojas, sino series rojas alteradas, estamos frente a un paciente que puede estudiarse, que es la disminución de la parte líquida y puede tener una policitemia. En el caso de una disminución de los glóbulos rojos, en la insuficiencia hematopoyética, en la célula que puede estar dañada por ya sea un factor químico o físico externo, puede ser causado por una hemólisis transvascular, quiere decir que se autodestruyen los eritrocitos. Puede ser también por una pérdida aguda o crónica de sangre, por una hemorragia. Tenemos frecuentemente disminución de los eritrocitos en las mujeres cuya menstruación, que viene todos los meses, es prolongada. La menstruación de las mujeres normalmente debería de ser 3 días, pero hay mujeres que le dura 7 días, les viene una hemorragia fuerte, entonces generalmente hay una disminución de los glóbulos rojos. Y obviamente hay que estudiar porque puede ser algún problema un problema ginecológico, pueden tener óvulos poliquísticos, puede tener un mioma, que es un tumor benigno. Entonces es importante siempre cuando hay una menstruación abundante el consultar con el ginecólogo para poder hallar la raíz por la cual tenemos unas hemorragias severas en la menstruación. El otro parámetro a estudiar es la hemoglobina, que hemos dicho que es una proteína que se encuentra en el interior de un eritrocito, el cual va a ser diferente los rangos referenciales, tanto en hombre como en mujer. Revisen que en esta diapositiva las siglas de reporte están en gramos litro. ¿Pueden decirme en qué porcentaje, cómo están sus siglas en sus hemogramas, por favor? ¿Alguien? ¿Nada? El mío está en gramos decilitro, doctora. ¿Está bien? ¿Y en los demás? Igual, doctora. También gramos decilitro. Gramos decilitro. Muy bien. Nosotros en Bolivia informamos como gramos decilitro. En otros países informan las unidades internacionales que vienen siendo gramos litro. En el examen yo voy a pedir que ustedes informen gramos decilitro. Ahora, los rangos referenciales de la hemoglobina, ¿cuánto tienen? $12,0. Ya, de 12 a 16. hombre, mujer. Hombre. Ya, de 12 a 16, mujer. 11,5 a 15. Muy bien. Fíjense que aquí tenemos igual, dice 130 a 175. Quiere decir de 13 a 17,5 en hombre. O puede ser de 12 a 16. No hay ningún problema. En las mujeres de 11,5 a 15 o de 11,5 a 14. Esos son los rangos referenciales por grupo etario. Y en los recién nacidos, porque un recién nacido es poliglobúlico, vamos a tener de 17 a 20. Esos son los rangos referenciales. Ahora, ¿en qué caso voy a tener aumentada la hemoglobina? En un déficit de oxígeno, en policitemia vera y en enfisema. ¿Qué quiere decir déficit de oxígeno?
Las personas que viven en La Paz, ellos tienen una hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos altos. ¿Debido a qué? Debido a que requieren mayor oxigenación, entonces la médula ósea lanza mayor células de la serie roja para poder agarrar mayor cantidad de oxígeno para la introducción al organismo. Policitemia vera en pacientes que tienen elevado las series rojas, serie blanca y plaqueta, ¿no? Y en pacientes que son fumatéricos, que tienen enfisema pulmonar, en el cual son pacientes que son hemoconcentrados y su hemoglobina y hematocrito va a estar alta. ¿Y en qué casos lo tenemos disminuido? En las anemias, ya sea anemias hemolíticas, anemias por procesos crónicos, en diferentes tipos de anemia. Veamos los WBC. ¿Qué dijimos que eran WBC? ¿Alguien se acuerda? Glóbulos blancos. Blanco. WBC pueden ser glóbulos blancos o también llamados leucocitos. Vamos a ver que los contadores hematológicos y revisen su hemograma que tienen en este momento en su mano, pero el hemograma automático, no el manual, el automático. Vamos a ver que existen contadores hematológicos que me van a dar el recuento diferencial de 3 poblaciones y otra de 5 poblaciones. ¿Cuáles son los de 3 poblaciones? Son aquellos que aún necesitamos hacer la fórmula leucocitaria nosotros manuales. En este caso me van a reportar neutrófilos, células MITS, que son las células medianas, y los linfocitos. ¿Recuerdan cuáles eran las células MITS? ¿Alguien recuerda cuáles eran las células MITS? Ya la habíamos visto hace un momentito. Neutrófilo, eosinófilo. Neutrófilo, eosinófilos y Mesófilo. vamos a ver más arriba, células MITS. Aquí está. Las células MITS, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. ¿Ya? Revisen, por favor, células MITS. ¿Quién me va a dar solamente MITS? Quiere decir monocitos, eosinófilos y basófilos. Si se fijan en sus hemogramas, hay algunos que no les da en el conteo general, no les da, no les dicen cuál es la cantidad de monocitos. Solamente le da los neutrófilos, los linfocitos y las células MITS. Hay algunos que tienen así en sus hemogramas o no. ¿Nada? ¿El automático, doctora? Sí, en el automático. No el manual, el automático. ¿Le sale? No. En el, No. en el automático vamos a diferenciar cuando es un hemograma automático con 5 diferenciales, cuando le da la subpoblación de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Y generalmente el gráfico que ustedes tienen es un gráfico láser. ¿Por qué? No es polígono, no es una curva, sino que son unos puntitos que viene siendo citometría de flujo. A eso se refieren, yo les voy a dar ejemplos más de un momentito de esos hemogramas. Pero vamos a ver, quiero que aquí tomen esto. Un hemograma automático de 3 diferenciales me va a reportar el conteo de neutrófilos, las células MITS, que dentro de las células MITS tenemos los monocitos, eosinófilos y basófilos, y los linfocitos. A diferencia de un contador hematológico de 5 DIF, son 5 diferenciales, en el cual tenemos el conteo de neutrófilo, linfocito, monocito, eosinófilos y basófilos.
Cuando yo voy a comprar un contador hematológico, si yo tengo bastante cantidades de muestra, entre 50, 70, 80 o más por día, se recomienda que el bioquímico se oriente a la adjudicación de un contador hematológico de 5 diferenciales. ¿Por qué? Para no estar leyendo las láminas periféricas una por una. Si yo compro un nodo de 3 diferenciales, voy a tener que leerla, las láminas extendidas y hacer la fórmula leucocitaria de los 50 hemogramas que me ingresan. Sin embargo, si tengo un contador hematológico de 5 diferenciales, ya no es necesario leer la fórmula leucocitaria porque el equipo me va a dar la diferenciación de la subpoblación de los leucocitos. Ya me da neutrófilos, linfocitos, monocitos y solamente ¿qué tengo que hacer? Algunas láminas es necesario leerlas, las que nosotros creemos que debemos de realizar la confirmación. ¿Ya? Siguiente. Dentro de esto vamos a ver la diferenciación que vimos, ¿se acuerdan? En la última clase, cuando hicieron su conteo de su fórmula leucocitaria, vimos los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Estos dibujitos que nosotros estamos viendo hoy es casi está parecido a las imágenes que vimos en el hemograma, la anterior clase. Dentro de los porcentajes en estudio, que hoy vamos a tasar un valor para todos ustedes, para que no se me equivoquen en el examen. Las formas de banda en granulocitos neutrófilos, ¿qué otro nombre recibe? En bandas, ¿qué otro nombre recibe? Alex. ¿Los segmentados, doctora? ¿No? ¿Alguien más? Dice en bandas. ¿Qué otro? ¿Quién recibe? ¿Quién? No. Dice formas en bandas o granulocitos neutrófilos, del 1 al 5%. ¿Son los callados, doctora? Perfecto, son los callados. Pónganle a un ladito. Estamos hablando de los callados. ¿Y qué rango referencial habíamos hablado para los callados? Del 1 al 4%. Ya, entonces todos, por favor, callados, me pueden poner 1 a 4 o 1 al 5%. No hay ningún problema. Es rango referencial para los callados. Los segmentados neutrófilos, ¿cuánto habíamos dicho? 55 al 65%. Perfecto. Neutrófilo de 55 al 65%. Vayan anotando porque son rangos que vamos a preguntar en el examen. Eosinófilo. Perdón, de 55, ¿qué dijo? A 65%. Los eosinófilos, ¿cuánto habíamos dicho? De 2 a 4%, doctora. De 2 al 4%. Perfecto. Basófilo. De 0 a 1. De 0 a 1, perfecto. Linfocito. 25 a 35. 25 a 35 o de 20 a 40, no hay ningún problema. Monocito. De 3 a 8. De 2 a 8. De 2 a 8. Monocitos de 2 a 8. De 2 a 8, de 3 a 8. De 3 a 8, doctora. Perfecto. ¿Listo? Esos son los valores que hemos visto que vamos a manejar dentro del hemograma. ¿Correcto? Ya. Vamos con la importancia de estos glóbulos rojos, blancos, perdón. ¿En qué caso los glóbulos blancos pueden estar aumentados? En un proceso fisiológico, o sea, quiere decir en procesos normales, ¿como qué? Como un recién nacido. Un recién nacido tiene glóbulos blancos elevados de 10.000 a 20.000 por 10 a la 9 litros. Las mujeres embarazadas también pueden tener arriba de los 10.000. ¿Por qué? Porque el bebé se considera, el organismo lo considera un ser extraño.
y empieza a producir mayor cantidad de glóbulos blancos. Después de hacer ejercicio también, se hacen ejercicios vigorosos, podemos tener mayor a 12.000 blancos. Es por eso que cuando ustedes vean una persona que esté llegando rápido al lugar de la toma de muestra, está corriendo, está sudado, o refiere que vino de hacer ejercicio y se va a tomar un hemograma, no le pueden tomar. ¿Por qué? Porque los valores de blanco están altos, pero no es por un proceso patológico, sino es por un proceso fisiológico, porque el ejercicio, entonces, ¿qué tienen que hacer? Que se sienten en el área de la toma de muestra, en la sala, que mire tele, que se ponga tranquilo, y después de 1 hora le podemos tomar el hemograma, 1 hora y media, ¿para qué? Para poder, para que tener los valores a las condiciones reales que tiene el paciente. También en condiciones críticas de excesivo calor o frío, hay un aumento de los glóbulos blancos. Esto es lo que estamos hablando, es en condiciones fisiológicas. ¿Qué quiere decir fisiológica? En condiciones normales. Ahora, ¿en qué casos hay un aumento de los glóbulos rojos, pero que no son condiciones fisiológicas? Quiere decir un aumento patológico. En algunas enfermedades relacionadas con las infecciones bacterianas, por ejemplo, una infección sistémica causada por cocos biógenes, por infecciones bacterianas. En algunas enfermedades víricas, como la encefalitis japonesa, el sarampión, producen aumento de los glóbulos blancos. En necrosis grave o daño de los tejidos, en quemadura, en una hemorragia, en traumatismo severo, vamos a tener un aumento de los leucocitos. Igualmente, en anafilaxia, por ejemplo, en procesos de alergia por medicamentos, se elevan los blancos, 15.000, 16.000 blancos. En reacciones tóxicas por algunas intoxicaciones por droga, en tumores, en leucemias granulocíticas crónicas, en leucemias mieloides agudas, vamos a ver el predominio, por ejemplo, en las leucemias mieloides vamos a tener 92.000 blancos, siendo lo normal de 5.000 a 10.000. En estos casos patológicos vamos a tener el aumento de los glóbulos blancos. En disminuciones patológicas, quiere decir el contrario, vamos a tener en infecciones virales. Habíamos dicho que todas las infecciones virales generalmente me van a producir una leucopenia, disminución de blanco, leucopenia. Dentro de esto tenemos a la gripe, a las hepatitis virales, a las rubeolas. Luego también tenemos disminución patológica de los blancos en las enfermedades hematológicas, como por ejemplo una anemia plástica, una granulocitosis primaria, en hipertiroidismo, en factores físicos y químicos, por ejemplo, con algunos tratamientos de productos radioactivos, medicamentos quimioterapéuticos que son dados en procesos con leucemia, en medicamentos antineoplásicos. Estos pueden disminuir los glóbulos blancos en forma patológica. Ahora entramos a las plaquetas. Dentro de las plaquetas vamos a decir que es un indicador común que nos va a ayudar a diagnosticar si hay una enfermedad hemorrágica, una hiperplasia de médula ósea. ¿Por qué? Porque vamos a ver la alteración del recuento total de los glóbulos, de las plaquetas. ¿Recuerdan cuál es el precursor de la plaqueta? ¿Cuál es la célula madre de la plaqueta? Busquen su cuadrito de la hematopoiesis. ¿Cuál es el precursor de las plaquetas? ¿Nada? ¿Nadie? ¿Nadie? El megacariocito, doctora. Es el megacariocito. Ese megacariocito es el precursor
célula que origina a las plaquetas. Entonces, esa plaqueta, ese precursor de las plaquetas, da al torrente sanguíneo un rango referencial de plaquetas. ¿Se acuerdan cuántas las plaquetas que habíamos dicho? ¿Cuánto es el rango referencial de plaquetas? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? De 150 a 350. Perfecto, de 150.000 a 350.000 por milímetro cúbico. No se olviden colocar las unidades de reporte. ¿Ok? Ahora, ¿en qué caso voy a tener aumentadas las plaquetas? Principalmente en las enfermedades mieloproliferativas como una trombosis primaria, una hemorragia masiva, aguda. Cuando hay una hemorragia, automáticamente se libera un estímulo a través de las interleuquinas. Recuerdan que habíamos hablado de las interleuquinas, y manda un estímulo a la médula ósea, y la médula ósea hace que el megacariocito empiece a producir y a liberar plaquetas para que estas plaquetas vayan a la zona de lesión en una hemorragia y empiecen a hacer su actividad primaria de el tapón plaquetario para cesar la hemorragia en el paciente. ¿En qué casos vamos a tener disminuida? En una destrucción de las plaquetarias, en las plaquetas, ya sea por un consumo excesivo. ¿En qué caso hay un consumo excesivo? En las infecciones, ¿ya? En esas infecciones vamos a ver que pueden haber un consumo excesivo y de esta manera hay una depresión, quiere decir una baja de plaqueta. En leucemia, en toxicidades de sustancias químicas o medicamentosas, vamos a tener una disminución. ¿Cómo se llama la disminución de plaqueta? Se llama plaquetosis o también llamada trombocitopenia, disminución trombocitopenia. ¿Cómo se llama el aumento de las plaquetas? Plaquetosis o trombosis. Quiere decir aumento de las plaquetas. ¿Está bien? ¿Hasta aquí estamos bien todos? Doctora, disculpa, tengo una duda. ¿Ya? En el recorte de plaquetas es de 150 hasta 350, ¿no? Pero aquí en el hemograma que yo tengo, hay uno que está hasta 400 y la han detectado que tiene 382. Hasta 400. ¿Desde cuánto? Desde 150.000 hasta 4.000. Puede ser de 150.000 a 350.000 o de 150.000 a 400.000. Otros deben de tener de 200 a 400.000. A ver, ¿qué valores tienen? ¿Alguien nos puede comentar, por favor? Tengo de 140 a 400.000. 140 a 400.000. ¿Otro qué valor tiene? De 150 a 450. Ya. Por ejemplo, a mi criterio, 450.000 ya es muy alto. ¿Otro? ¿Quién tiene otro valor? ¿Alguien? ¿Nadie más? Lo mismo, 150 a 450. Perfecto. Entonces esos son los rangos referenciales que hoy estamos tomando. Sigamos en plaqueta. MPB, lo tienen en su hemograma. MPB solamente búsquenlo en los hemogramas automáticos, no en el manual. El MPB es el volumen plaquetario medio. ¿Lo han ubicado? MPB, volumen plaquetario medio. ¿Sí? Sí. Ok. El MPB, que es el volumen plaquetario medio, que solamente lo van a ver en el hemograma automático, rango de referencia de 7.6 a 13.2. ¿Cómo lo tienen ustedes? 7.0 a 10. Ya, los demás. 6.5 a 12. ¿O no? Sí. Sí, lo mismo tengo yo. Lo mismo, ¿no? Correcto. Correcto.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos esos rangos de referencia, en este caso 7.6 a 3.12, es volumen de la plaqueta. Por debajo de 7.6 vamos a encontrar plaquetas disminuidas, chiquititas, plaquetas pequeñas. Por arriba de 13.2 vamos a tener plaquetas grandes, macroplaquetas o microplaquetas. Ahora vamos a ver qué significa esos rangos, esos valores. Por ejemplo, plaquetas bajas, quiere decir PLT baja, con volumen plaquetario bajo, los dos bajos, plaquetas disminuidas, estamos hablando de 90.000 plaquetas, con todo lo que yo le estoy hablando, si lo pueden ir anotando en una hojita, sería interesante, porque para que ustedes puedan entender mejor, y en el examen yo le pregunto de las dos formas, le vamos a preguntar, por ejemplo, cuando tenemos PLT baja y MP bajo, ¿qué significa? 80.000 plaquetas y 6.1 MPB. Estamos hablando plaquetas bajo y volumen indica una inhibición de la médula ósea. Quiere decir que hay algo que está haciendo que la célula madre de las plaquetas, que es el megacariocito, no esté dispensando o dando la cantidad correcta de plaquetas. En el segundo caso, MPB bajo, vamos a decir 35.000 plaquetas, MPB bajo, MPB, o sea, PLT baja, 35.000, volumen plaquetario alto de 15.6. ¿Qué estamos diciendo? Que hay un aumento en la destrucción de las plaquetas. Las plaquetas se están destruyendo completamente. Cuando hay plaqueta baja y MPB normal, vamos a decir plaquetas de 50.000, MPB de 8.2 normal, hay una distribución anormal de las placas en la sangre. Y cuando tenemos las plaquetas normales y el MPB alto, me va a indicar una enfermedad trombótica. Estas características nosotros las vamos a ir mirando en dónde, en los hemogramas automatizados. No se puede ver esto en un hemograma manual, porque en el manual hacemos las plaquetas, como las han hecho ustedes en la práctica, pero no podemos realizar el volumen plaquetario medio, porque esto lo calcula el analizador automático. No lo podemos hacer en forma manual. Ahora vamos a revisar el recuento en la forma manual. Nosotros vamos a ver que se utiliza una cámara Neubauer, como ustedes han realizado, para realizar los leucocitos, que es con la ayuda del líquido de Tours, ¿no? Y con la ayuda de una micropipeta y hacemos una dilución. Eso ya ustedes lo han visto y lo han trabajado. Dentro de los principios para los contadores hematológicos, que ustedes tienen ahorita un reporte de un contador hematológico, el principio es impedancia electrónica. Si le pregunta, ¿cuál es el principio de un contador hematológico? Ahora vamos. De 3 diferenciales pueden ser impedancia electrónica. Solamente si tengo de 5 diferenciales es impedancia electrónica más citometría de flujo. De nuevo, rebobinando, tenemos contadores hematológicos 3 DIF, 5 DIF. ¿Recuerdan? Chicos, ahí, ¿lo ven? 3 DIF, 5 DIF, ¿correcto? Sí. Por lo menos digan sí para ver que los tengo ahí o se durmieron. Ya, muy bien. ¿Le están entendiendo como le estoy explicando? No, sí. A ver, Abigail. Más o menos. Abigail. ¿Está Abigail o ya se durmió? Abigail Serrano. Adri Céspedes. No está. Sí, doctora. Adri Céspedes. ¿Le está entendiendo? Sí, doctora, más o menos ahí. Ya. Fíjense que para que ustedes puedan entender, debemos de saber los rangos referenciales o no. Sí. Sí.
Entonces necesitamos entender cuál es un rango referencial por debajo o por arriba y decimos que hay una normalidad. Hacer eso? ¿Cómo? Y Ana cada Bel, rato lo mojaba, se secaba igual rápido en ese entonces. ¿qué se secaba? Audio, Ana? compañera. Perdón, perdón, doctora. ¿Qué se secaba? A ver, queremos saber. Es que Bueno, mi papá está bajando algo, va a disculpar. ya. Ahora tenemos de 3 diferenciales y de 5 diferenciales. Un contador de 3 diferenciales, su principio es impedancia electrónica. Un contador de 5 diferenciales es impedancia electrónica más citometría de flujo. ¿Ok? Les voy a mostrar un video. No ahora, sino el día que hagamos el repaso. ¿Ok? Ahora nosotros vamos a ver este que viene siendo el volumen de cada célula. Vamos a ver los glóbulos blancos. Miden de 120 a 1000 femtolitros. Los glóbulos rojos más pequeños de 60 a 120 femtolitros. Y las células más pequeñas, que son las plaquetas, de 2 a 30 femtolitros. Es importante saber el tamaño de las plaquetas, de las células. Blancos son los más grandes, que miden entre 120 a 1000 femtolitros. Rojos son de 60 a 120 femtolitros. Y plaquetas de 2 a 30 femtolitros, que vienen siendo las más pequeñas. Si ven en sus hemogramas, tienen estos histogramas. Tienen 3 histogramas de la serie roja, de la serie blanca y de las plaquetas. Eso lo tienen en su hemograma. ¿Sí? Vamos con siguiente. ¿Cómo realiza el conteo de la hemoglobina un contador hematológico? Ustedes han hecho la cianometa hemoglobina en clase, que en la parte manual. Pero ¿cómo realiza el conteo, el contador hematológico? Se hace por una colorimetría. El lisante va a disolver los glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir? Lisa, destruye los glóbulos rojos y va a liberar la hemoglobina. Esta hemoglobina liberada se va a unir con un derivado HCl que va a irradiar una solución coloreada que se lee a 540 nanómetros y de esta manera vamos a tener el conteo de la hemoglobina. Ustedes han hecho en la práctica, han colocado 5 ml de reactivo de Draken, han colocado 20 microlitros de sangre, 20 microlitros de estándar al estándar, lo dejaron 5 minutos a temperatura ambiente y luego procedieron a leer en el espectrofotómetro. Esa es igual la determinación de hemoglobina de forma manual. Sin embargo, un contador hematológico lo hace de esta manera. Dentro de la característica que yo puedo ver entre una célula y otra, vamos a ver que la microscopía manual frente a al conteo de un hemograma en forma automática. Microscopía manual es un operador experimentado. El automático no es más que apretar este botoncito y metemos la muestra y el equipo me lo realiza. Un hemograma me puede tardar 30 minutos para una muestra. Mentira, nos tarda más de 1 hora. En cambio, en un contador hematológico, en 1 minuto puedo tener un hemograma. En la microscopía manual, en el hemograma manual, puedo tener hartos errores en el personal. En cambio, en el automático, como hago pruebas de control diario de calidad, disminuye estos errores. En la microscopía manual hay una contaminación biológica, en cambio en la automática no, porque el reactivo que utilizamos no es tóxico y es un reactivo más seguro para el medio ambiente y podemos tener gestión en los tiempos reales y podemos tener un hemograma más rápido en corto tiempo y que eso me va a permitir poder hacer un estudio general si quiero ver una placa para ver si tengo la presencia de algún parásito, tengo la presencia de algunas células anormales, ya me va a dar tiempo para poder visualizar. ¿Ya? Aquí veamos la página 33, es todo lo que habíamos visto de los parámetros de los histogramas.
tenemos las células, tenemos el principio que es por impedancia, los glóbulos rojos hacen un recuento por impedancia, los blancos, rojos y plaquetas. ¿Y cuáles son los parámetros que me van a dar? De los linfocitos, tengo los linfocitos en porcentaje, que es lo que ya habíamos hablado, rangos de referencia, las células mix, que son las células medianas, y los granulocitos, que son los segmentados. Dentro de los glóbulos rojos, ¿qué parámetros tenemos? El volumen corpuscular medio, el hematocrito, el EDDW, que es el ancho de distribución eritrocitaria, la hemoglobina, que puede ser la hemoglobina en la relación del volumen corpuscular medio, y lo que se refiere en PCT, que en algunos casos no se realiza, en este sí. Las plaquetas, que me pueden dar los parámetros de las plaquetas totales y el volumen plaquetario. Esta parte de acá, como está, no se la voy a tomar en el examen, sino todo lo que habíamos dicho anteriormente. Hasta aquí hemos terminado la pequeña práctica de resumen de hemograma. Ahora, tengo un libro que, como le dije, que ya estoy descargándolo, que me falta, estoy en 32%. Se las voy a pasar esas diapositivas más de un momento, ¿ya? A todos, que es un resumen de todo lo que hemos visto. Se las voy a pasar más de un momento, ustedes la van a estudiar. ¿Qué material vamos a estudiar para el examen? Las diapositivas que ustedes tienen en Classroom, el texto que tienen en Classroom y la presentación que le voy a pasar en un momento para estar preparados para el examen. ¿Tienen alguna pregunta? Tanto laboratorio y teoría, bueno, no sé, doctora, va a disculpar. Tanto laboratorio y teoría va a ingresar al examen. Todos, ambos, teoría y laboratorio. Los dos. Muchas gracias, Los dos. doctora. Los dos en un mismo examen. Exacto. Las que están subidas en Classroom vienen siendo las generalidades del hemograma, que ya lo habíamos visto. Está la hematopoiesis, hemograma completo, y voy a subirles hoy a Classroom y se lo voy a pasar para el grupo el resumen del hemograma también, donde tenemos algunos estudios de unos hemogramas que quiero que ustedes lo vean. No, es solamente para ver ahí que existe el EDTA en forma líquida y que es el anticoagulante de elección para hemograma, y que pueden utilizar 25 microlitros de ese anticoagulante líquido para 2.5 ml de sangre. Ahora, si no usan el anticoagulante líquido, tenemos los tubos que ya tienen el anticoagulante, que son tapa lila, que igual lo vemos en los centros de salud. ¿Ya? Necesito que me pregunten, porque o entienden todo o no entienden nada. ¿Nada? ¿No hay pregunta? Doctora, disculpe, en la aplicación lo que estaba explicando sobre el MPB, es que no lo entendí, no supe en la parte donde decía qué pasa cuando es alto y cuando es bajo. El MPB es el volumen plaquetario medio. Las plaquetas tienen un volumen, un tamaño normal, ¿ya? Cuando exceden los 15.3, 17, 18.2, estamos hablando que puedo tener plaquetas grandes en lámina periférica. Cuando tenemos valores por debajo de 7.2, estamos hablando de 5.4, voy a tener plaquetas pequeñitas, microplaquetas, a eso se refiere.
Si está dentro de este rango, voy a decir que son plaquetas en tamaño normal. Si están por debajo, plaquetas pequeñitas. Si están por arriba, plaquetas grandes. A eso significa. Gracias, doctora. ¿Ya? ¿Alguien más tiene duda? Por favor, hablen ahora porque el día del examen no le voy a poder decir nada. Doctora, yo tengo una duda. ¿Ya? Los callados son también llamados neutrófilos, ¿no? No, los callados, fíjense, vayan a su laminita de la hematopoiesis y fíjense, en la hematopoiesis puedo tener callados eosinófilos, callados basófilos y callados neutrófilos. ¿Qué es el callado? Es una célula precursora, quiere ser antecesora de los granulocitos. ¿Y cuáles son los granulocitos? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Entonces, por lo tanto, puedo tener callados neutrófilos, callados eosinófilos y callados basófilos. Célula inmadura que me va a dar la célula madura, ya sea neutrófilos, eosinófilos o basófilos, cuya elevación se tiene la denominación de desviación a la izquierda. Y generalmente, ¿en qué caso? Tengo en procesos febriles. Y procesos febriles generalmente bacterianos. ¿Y los segmentados, doctora? Los segmentados son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Esos son los segmentados. Los que tienen segmentos, que tienen lóbulos unidos por puente de cromatina. Claro, sí, tendrían que tener con la auxiliar. Ahorita consulten el grupo si va a haber ayudantía porque el examen creo que es este sábado o viernes. Viernes, ¿no? Sí, doctora, viernes. Este viernes el examen. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Doctora, sí o sí son laboratorio y teoría. Mío sí, laboratorio y teoría. Doctora, los temas de laboratorio son todo lo que avanzamos. Todo lo que avanzamos hasta lo que es el hemograma, ¿no? O sea, todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Que creo que los laboratorios, bueno, en el texto está, digamos que avanzamos laboratorio 3, 4 y se saltó al 9 y eso me complicó un poco. A ver, consultemos en el grupo qué prácticas entran al laboratorio y vamos a consultar ahorita con la auxiliar. Creo que el laboratorio número 9 era plaquetas y que por eso se saltó a ese laboratorio más. Ya. ¿Quieren el día jueves un repaso o no? Sí, no. Sí, doctora. Ya, porque Laboratorio. jueves, ya, con la auxiliar pídanle una reunión a la auxiliar, que no sea jueves. O que sea jueves antes. ¿A qué hora hemos quedado nuestro repaso del día jueves? Ahorita me voy a fijar. A las 9. Puede ser con la auxiliar antes. A ver, coordinen ahorita. Ahorita voy a ver la agenda. Hemos quedado para el día jueves a las 8:30 conmigo. Si quieren, pueden más tarde conmigo. A las 9, ¿está bien? ¿Qué dicen todos? Yo digo 8:30. Ya, 8:30 es el repaso conmigo. El día jueves, 8:30, repaso. Van a estudiar supuestamente porque el examen ya es al otro día. ¿Ya? Buenas noches, doctora. Una pregunta. ¿Va a subir cuestionarios sobre los temas o No. podría yo? No, nada de cuestionario, nada de pregunta y respuesta. Tienen que leer todas las diapositivas y leer el texto. Ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Quién más?